Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro capítulo random del podcast de Bad Habit. Después de 2 episodios de Asimov y de mucha ciencia y de mucha distopía, volvemos al capítulo random del mes porque nos quedamos sin ideas básicamente. Y bueno, no nos quedamos sin ideas, sino que eh, estamos con el tiempo apretado, más o menos. Así que decidimos hacer un capítulo bastante random. Aquí el Richie vuelve al podcast después de estar desaparecido 2 semanas porque cuando grabamos estaban sus fiestas patrias de su segundo hogar, así que no pudo venir, pero esta vez sí está de vuelta. Y obviamente, como siempre, el otro camarada comunista de este podcast, el amigo Colorado, está también aquí. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar esta semana. Creo que tenemos que empezar con el acontecimiento, digamos, más relevante y que creo que puso en cara lo hipócritas que somos muchísimos, o que son muchos que siguen sobre todo ideologías de la derecha o libertarios, que son las protestas de Cuba. Así que es un tema muy espinoso que no tengo dudas de que van a pensar muchas personas que somos comunistas y que queremos defender el régimen de los Castros y bla, bla, bla. Pero quiero escucharles qué opinan sobre esto, sobre todo lo que se está dando en Cuba y cómo muchos han aprovechado para decir que Cuba merece libertad, merece derechos humanos, merece bla, bla, bla. Pero cuando se ha dado lo de Colombia, que por suerte todavía sigue dándose las protestas en Colombia en contra de el gobierno de Iván Duque, o cuando sucedió lo de Ecuador o sucedió lo de Chile, eh, dijeron que eso era vandalismo, que es un ataque del socialismo del siglo XXI orquestado por el espíritu de Hugo Chávez y la mente maestra de Nicolás Maduro. Así que el que quiera opinar de ustedes primero, denle. Dale tú, Richie Tenemos, Peña Nieta. tenemos que poner el meme de Bart, ahí el de comunista yo, así sorprendido cuando alguien me llama comunista. Se va a estar en la O el portada de esto. de, o el de Dilo tuyo, Bard. Este también debería ser. Sí, Ahora y sí, dilo tuyo, Richie. yo lo que quería decir primero era que estamos de uno entrando a los temas más picantes, así. Estamos grabando de mañana, relativamente temprano para un episodio de Bad Habits, así que deja que sea acabar el café primero antes de hablar de los temas serios. Yo creí que íbamos a empezar con Cowboy Bebop o algo así. Todos los millonarios que están jugando a ser cowboys del espacio, al parecer ahora ese es el deporte ¿Y predilecto tú le vas, de los Me parece, tú billonarios. le me vas a parece. Empecemos poner con eso y música al o qué? final nos vamos a las protestas de Cuba. Me parece. Les tenemos a todos en suspenso. Si quieren escuchar las protestas, esperen. Oye, no, pero es full denso. Es literalmente, no sé, los millonarios del mundo son literalmente lo que sería lo equivalente a un Lex Luthor, un Tony Stark de la vida real. O sea, literalmente les vale verga todo y dicen, bueno, quiero irme al espacio. Pero tenemos problemas reales. Al espacio, papi. ¿No oíste lo que dije? Al espacio. Y Como, básicamente en eso lo están dedicando. como sabemos, Elon Musk es un amante del anime. Eso no es ningún secreto. Sí, su ídolo es un Wii U. ¿Qué van a hacer al respecto ahora, libertarios? Aunque seamos realistas, creo que bastantes libertarios también son Wii Us. Eso me refiero a los amantes del anime, etcétera, etcétera. Y no tengo nada en contra de eso, pero se me hace que bastantes libertarios sí. Oye, Que tú eres amante de Neo Genesis Evangelion. No te hagas. sí, por eso mismo digo, no tengo nada en contra de eso. Pero como no es secreto que Elon Musk ama estas cosas, les sorprende que ahora estén jugando a Hacer Cowboy Vivo. volverse. Sí, ajá, exacto. Espérate, Pero, o sea, una pregunta seria. ¿Han visto la serie al menos o sea, Sí, vieron la es serie como buena. para es excelente? Es Pero buena creo que no serie. sería buena idea hablar de spoilers en este punto. Digamos que No, el final es. podemos hacer otro episodio así, hablando solo de la serie. Y podríamos hacer uno
Evangelion también, pero nos estamos desviando del tema. Sí, Yo lo, lo que lo iba a que importa decir, es que va a haber vaqueros espaciales en unos años. lo Ya que hay, iba- mijo. Y a son mí malditos billonarios. me causó mucha risa todo eso porque hace algunas semanas estábamos en una reunión familiar bien pequeña porque obvio pandemia, pero hablábamos de que por qué tenemos que seguir cuidando el planeta y uno de mis familiares dijo que, pero si ya están haciendo vuelos espaciales y nos van a llevar a otro planeta y yo dije, bueno, tienes $3 millones para el pasaje porque si no, no creo que te van a llevar. Creo que está muy claro que si esa es tu esperanza para sobrevivir después del cambio climático, déjame decirte que deberías de empezar a ahorrar, amigo. Empiezo a ahorrar O porque sea, ese yo, pasaje... Mente de yo también he tiburón. visto, Empiecen a invertir en unos tomates para volverse millonarios de aquí a un año. ¿Han ¿Y visto cómo? ese meme? inviertan en mis tomacos. No, inviertan en mis tomacos, ¿te acuerdas? Ajá. Seamos honestos, los Tomacos. primeros que se van a ir son los presidentes y si Guillermo Lazo le dan chance, le van a poner de conserje. Pero, Es uno es verdad. de esos memes libertarios que dice, a ver, si es que quieres volverte millonario, primero compra un tomate. Ese tomate te cuesta, ponen un precio estúpido, como $1. Después, ese tomate lo plantas y te da una planta de tomates y vendes cada tomate de esa planta a $1. Con eso tienes ya $5. Después, con eso plantas más tomates y ahora tienes 20 plantas de tomates. Con eso inviertes, bla, 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 bla. Y en un año ya te has vuelto un millonario. Y ¿en qué mundo vives, mijo? Siquiera, ¿has escuchado lo que dicen los agricultores? ¿Entiendes lo que es tratar de vender productos de agricultura a centros urbanos y todas las huevadas que pasan entre eso? No es que vendes todo al mismo precio. O sea, es la mentalidad de tiburón Hijo, en su punto hijo, más alto. los libertarios no entienden lo que es la agricultura. Hace tiempo había un personaje en un grupo de WhatsApp que literalmente decía que los agricultores funcionan con la ley de oferta y demanda y era eh, supongo que eres estúpido y no vale la pena realmente discutir esto, pero la mayoría de cosas que estás diciendo no tienen sentido y realmente el tema de la agricultura, vamos por partes. Primero quería decir que existen riesgos implícitos al momento de ir al espacio, o sea, la gente cree que es como que vamos a crear una colonia y no va a haber enfermedades, bacterias, viruses. Literalmente nos está matando el virus de un murciélago. ¿Qué creen? ¿Que una bacteria espacial no va a ser lo Pangolín, deja en paz a Batman, no mentira. Está bien. Nos mató la bacteria de un locro de pangolín. Literalmente creen que, no sé, tal vez hay una bacteria en algún planeta que seguramente es más mortal y nos va a terminar fulminando. Entonces, eh, sinceramente, la carrera espacial tiene demasiados riesgos y eso era, no sé, la gente en qué mundo vive, qué piensa realmente de cómo funcionan los sistemas. Cree que literalmente vamos a llegar a un planeta como la Tierra, que está a cientos de millones de años luz, o sea, estamos hablando de 200 años de viaje aproximadamente, para que terminemos de alguna forma colonizando un planeta que no va a tener las condiciones reales para vivir. Entonces, es un riesgo que están asumiendo estos multimillonarios y no sé, mi sugerencia es que tal vez necesiten un profesor de biología o necesiten abrir un libro de biología básica o tal vez un poco de sentido común para cachar un poco más los riesgos que va a implicar ir al espacio y no sé, traer al siguiente Venom a que nos coma a todos. Ellos están basando su viaje al espacio en ese episodio de Futurama donde llegaron a la luna. Llegamos a la luna, tenemos un arpón. Así es como vamos a recordar el día que llegamos a Marte. Y es demasiado bueno eso. Ah, yo solo voy a anotar dos cosas. Primero, que con lo que dijo Enrique, primero de esas inversionistas, te creo que te faltó la típica de, ¿y quieres más tips para esto? Pues págame $500 para el primer paquete del primer nivel, donde te dan más tips empresariales, así, una pirámide empresarial así, bien densa. Y La sobre, llegada a Marte va a ser una pirámide empresarial bien densa, donde Guillermo Lazo llegue como conserje y el resto de Ecuador va a haber pagado $500 por cabeza para
poder estar en la despedida del cohete que se va a Marte. Pagarle el boleto a Guillermo Lazo. Más bien. Exacto, sí, exacto. Y bueno, otra de las cosas que han pasado esta semana es que los eh, Salcedo, Bucaram y demás personajes asociados a las grandes polémicas que hubieron el año pasado con el reparto de hospitales, las mascarillas, pruebas, que eran pruebas también, José, no estoy seguro si también eran pruebas de PCR que están involucradas. Pues bueno, la justicia ecuatoriana los ha declarado inocentes. Y yo no sé qué mierda pasó, si es que no me voy a meter a hacer acusaciones porque ya sabemos que los Bucaram son personajes demasiado oscuros en la política y en el tablero, digamos. Pero voy a hacer algo atrevido que ya lo dijo José en la mañana, pero ¿no sienten que con Moreno había como que más ganas de hacer justicia que con Guillermo Lazo? No sé. Creo que Guillermo Lazo está más enfocado en, vacunas, mientras los indígenas están por hacer un levantamiento, otro levantamiento, mientras hay problemas por paro del arroz, que tengo entendido que ya se solucionó. Pero como que hay full problemas que están pasando en el Ecuador, que está siendo tapado todo por el plan de vacunación. Y creo que lo de Salcedo y Bucaram van a ser también algo que va a ser tapado porque mañana ya mismo anuncian que vacunaron 500.000 de personas. Así que no sé qué opinan de todo eso. Yo creo que las Eh, únicas ganas de justicia que habían más presentes en ese tiempo que ahora son las ganas de hacerle justicia a manos del pueblo a Lazo en octubre, weón. Aparte de eso, no creo que había más ganas de justicia para nada. Ambos tienen cero ganas de justicia. yo opino que es el efecto Lazo. No mentir. A ver, aquí hay puntos, y ya vamos a entrar a hablar de Ecuador, y justamente tocamos el tema de la agricultura. No sé, mi invitación es a que la gente deje de ser como, no sé, que deje de ser ansiada y pague un poco más a los agricultores. Ese es como que algo muy importante. Esperemos ver si es que hacemos un video dedicado al tema de la agricultura y por qué. Bueno, primero, por qué los manes son los verdaderos héroes en medio de la pandemia, porque nunca tuvimos desabastecimiento de alimentos. Y no es que el Supermax, no es que se crean los tomates en las perchas del Supermaxi, por si acaso alguien pensaba que era así, eh, sino que hay un trabajo muy grande por parte de agricultores y no sé, la mayoría de veces los monoproductores, los grandes productores o empresarios terminan aplastando, contaminando terrenos con semillas, no sé, mejoradas, es la típica. Bueno, no, el problema no son las semillas en sí, sino los químicos que utilizan, erosiones de la tierra. Bueno, básicamente también comienzan a generar mayor producción. En el caso del arroz, por ejemplo, que fue uno de los grandes problemas, hay demasiado stock de arroz y lo que nadie sabe es que no es por los pequeños productores, sino son los megaproductores que se dedican a eso. Ellos a la larga no generan pérdidas tan cuantiosas, pero los pequeños productores de arroz lógicamente van a sentir un impacto. A eso hay que sumarle la variación del precio de la gasolina, que obviamente iba a causar un impacto similar. Lo interesante y lo que sí hay que reconocer en este tema es la voluntad de diálogo que tuvo el presidente, como creo que debe ser. O sea, no es como que le estamos aplaudiendo lo que debería ser un presidente. No sé por qué. Sorpresa, sorpresa. ¿Cuándo hemos hecho eso antes? Por favor, correístas, espero no se sientan afectados por ese comentario, pero eh, es chévere, es chévere el tema de que sí se llegó a un acuerdo. Eh, Parece que va a haber focalización de los subsidios y no sé, supongo que hay que aplaudir por ese lado, pero no, pero es una manera de tapar a un grupo. Hay que recordar que hay otros productores, sufrieron mucho en la pandemia, hay muchas áreas rurales, productores campesinos que necesitan todavía nuestro apoyo y yo sí estoy de acuerdo en que, no sé, si hay gente que va a comprar y no le molesta comprar una Nutella en el supermercado, ¿por qué no ver la manera de que cueste un poco más los productos? O sea, que se valore un poco más el trabajo de los agricultores
y de esa manera poder, no sé, ayudarlos, porque es algo importante. Ellos están ganando limosnas. Tienen que literalmente quemar papa, tienen que literalmente quemar arroz para que se regule un poco este tema de la oferta y la demanda, y es porque uno, hay unos megaproductores que no les importa nada y dos, no existe una regulación en el tema de los precios. Entonces sí debe haber alguna reforma y esperemos que se den en este gobierno en los próximos años que dé mayor dignidad al trabajo del campesino. Y pagamos una pausa para los amantes de la posta. Les recuerdo que campesino no es un insulto. Tuvimos ese gran comentario del señor, ¿cómo es? Vivanco y Boscán hace 2 semanas, y esto también quería preguntarle su opinión. Textualmente yo vi el video y textualmente dicen esto. Cuando ya llegaron, creo que era luego de la B, seguía la R de cabrón, literalmente ellos decían, ahora vamos a mencionar lo único positivo del señor Isa, y dijeron él es representativo, es una persona que representa a un grupo bastante grande. ¿Cuál es el problema real con este discurso? Que la primera letra que usaron fue campesino, entonces para ellos campesino es una palabra insulto o una forma de menospreciar, y supongo que esa declaración lo único que merecía era que le escupamos en la cara a esos tipos. No sé ustedes qué opinan. Rápidamente, solo decir con tu comentario del tomate que seguramente voy a hacerle bullying a mi universidad, pero los chicos de HBQ seguro están pensando, ah, pero no hacen los tomates en la impresora 3D que tienen Supermaxi. Seguramente están pensando así. Y sobre la posta, bueno, ya hemos hablado un montón de la posta aquí en este podcast. Yo para respeto, un poco de respeto a los compañeros de la universidad que trabajan ahí. eh, no sé qué esperan. O sea, yo leí el otro día un comentario en Twitter que no deberíamos tomar a la posta como un medio de comunicación, sino como un podcast entre dos tipos que solo están conversando y no hacen periodismo riguroso y o sexy como ellos dicen. Em, y creo que se nota, ya se notaba antes con lo que cuando pasan las protestas que decían indio, indio, indio cogido, indio preso, o lo de Isa ahora es como que son una demuestra de que a ellos no les importa informar, no les importa dejar de lado esos conceptos preconcebidos de cómo se tienen y que pasa mucho en la sociedad. Entonces a mí no me sorprende que la apuesta sea el medio preferido de muchísima de la clase alta del Ecuador, incluso me atrevería a decir que un poco de la clase media, media alta, diría, no media, media ni media baja. Pero no sé, lo positivo es que ellos al menos de programa les duró menos que hombre con disfunción eréctil y acabaron rápido. O sea, peor que adolescente en viaje de final de curso o algo así. Así que ese es Sí, mi comentario. seamos Que honestos. son precoces. Nosotros no nos llamamos un medio de comunicación y aún así creo que hemos hecho periodismo más serio que La Posta en toda su historia. Y créanme, esa es una barra muy, muy baja que estamos poniendo, porque realmente no hemos hecho Justamente. periodismo serio. Hay que Pero decir la verdad que tienen contenido que periódicamente que han revelado muchísimas cosas, como fue lo del Ministerio de Salud hace algunos años con las pruebas El las caso de pruebas Amos Moreno. también, exacto. O sea, son cosas descatadas, pero hay una línea muy, muy fina que me gusta decir entre lo que tienes que decir y la libertad de expresión y emplear un discurso de odio y racista, que fue lo que hizo la posta. Y que muchos, por cierto, abogados y demás saltaron a decir que decir eso, este tipo de cosas de libertad de expresión, dejen de romperme la pelota. los No. demócratas estaban defendiendo a La Posta ya su derecho a expresarse libremente en un país y una sociedad no comunista, no totalitaria, lo que quieran ponerle. O sea, Pero yo aquí la tengo una verdad, gran eso en pregunta. sí es un meme de comentario. Para Y todos yo, los que yo tengo dijeron una gran eso, ustedes pregunta son un al abogado en cuestión, y es,
O sea, no cacho por qué Isa no sería demócrata, porque protesta, pero, y ya vamos a entrar al tema de las protestas justamente. Em, pero no sé si es democracia que protesten en Cuba. No sé, es un discurso medio raro el que manejan algunos personajes de derecha, la verdad. Yo creo que vale la pena discutir así por un momento, incluso aunque esto literal podría ser un podcast, o sea, como que un episodio completo, y es más, creo que sí deberíamos dedicarle un episodio completo a la libertad de expresión, pero, pero, eso también puede ser complicado por obvias razones. Es un tema que se ha vuelto prácticamente un punto de conversación entre los grupos de derecha. O sea, ha sido eso por mucho tiempo. Pero, en fin, lo que quería decir puntualmente en este caso es que existe esa falta de comprensión y existe esta creación de un discurso imaginario. O sea, literal es una idea que no existe en la realidad práctica, esto de la libertad de expresión de acuerdo a la derecha, porque lo que ellos dicen en esencia es, si es que tú llegas a poner estas restricciones, ¿no? Y estoy seguro que todos aceptan como que en algún punto algo de restricción, pero dicen en general, tú deberías dejar que las personas digan lo que quieran decir, ¿no? Y en especial los medios de comunicación tienen que hacer una prensa libre. ¿Por qué? Porque eso es parte de una sociedad que funciona bien, es parte de una sociedad libre, ¿no es cierto? En la democracia necesitamos una prensa que pueda decir lo que le dé la gana, que en realidad que sirvan como un contraparte contra el gobierno, contra las empresas, contra quien sea, ¿no? Porque de esa forma mantienes la democracia, de esa forma mantienes la verdad y expones eso a todas las personas. Pero lo que no te das cuenta es que en una sociedad, como son todas las sociedades que existen en el mundo prácticamente en estos momentos, desigual, la prensa no es una prensa imparcial, simplemente no es. Y hasta cierto punto podrías decir una prensa nunca puede ser imparcial porque las personas no son imparciales, ¿no es cierto? O sea, ese es un dilema básico que estoy seguro que en el periodismo se trata en la primera clase en la que entras, probablemente en la universidad, que es que las personas tienen sesgos, o sea, eres un individuo y como individuo vas a tener tus propias creencias y puntos de vista, ¿no? Pero dejando incluso de lado eso y diciendo, bueno, no podemos tener una verdad porque todo el mundo tiene algún sesgo, entonces, ¿para qué buscar la verdad? Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, en la realidad práctica que existe en todos los países esencialmente, lo que tienes es una sociedad desigual. Y lo que una sociedad desigual genera es grupos de poder. Entonces tienes grupos de poder que van a influir diferentes aspectos de la sociedad, ya sea la política, a través de votos, a través de dinero, etcétera, etcétera, metiendo plata aquí y allá, que es algo que sabemos todo, pero también vas a influenciar lo que es la prensa. Y la prensa libre no es una prensa libre, porque es una prensa que tiene ataduras a ciertos grupos, ciertos intereses, o sea, a la plata que mueve al país. Entonces, eso termina reflejándose incluso en prensa que tal vez no tiene una atadura directa, pero que simplemente sigue el discurso dominante en la sociedad, ¿no? Y ese es el caso exactamente de lo que pasaba con la Posta también. O sea, es una prensa que yo no sé si es que los manes necesariamente directa, o sea, reciben plata de algún grupo, ¿no? O de algún individuo, lo que sea, pero ellos en este punto tiene una agenda muy clara, una agenda social, una agenda que corresponde a una clase en particular, a una mentalidad de raza, a una identidad. Y en ese sentido, lo que los manes son, no son una prensa libre e imparcial, son una prensa que tiene muy claros sesgos en contra de la población indígena del Ecuador, en contra de las clases más marginadas y obviamente tiene por la misma manera un favoritismo hacia los grupos, digamos, elitistas del país y grupos de derecha, por lo tanto, también porque están en contra de ciertas agendas de izquierda. Entonces, cuando llegas a ese punto y dices, no, se debe defender todo lo que dice toda la prensa, terminas en algo absurdo, porque lo que terminas diciendo en realidad no es que todo el mundo va a tener la libertad de expresarse, sino que en efecto las clases dominantes, las agendas que tienen más dinero, más influencia, más poder, son las que terminan manifestándose y terminan teniendo voz en el país, ¿no? Y esto puede remontarse tanto a la esclavitud
cuando existía en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los casos más famosos. El sur podía decir, el sur de Estados Unidos, que era el bloque esclavista, podía decir, nosotros tenemos la libertad de expresarnos de tal manera, tenemos la libertad a manejar nuestra economía de A o B forma, pero llega un punto en el que dices, no, eso no tiene sentido, porque claramente existe aquí una dinámica de poder desigual. Y si es que como sociedad decidimos, ¿sabes qué? Esto no está bien, no queremos tener eso, entonces deberíamos poder decir, no, simplemente no puedes decir eso. Como medio de comunicación tienes responsabilidad, porque estás llegando a muchas personas, porque estás reflejando cierto punto de vista. Y ¿sabes qué? No está bien decirle cabrón a un líder de la sociedad civil, porque estás tratando esto de una manera muy despectiva, estás usando estereotipos racistas que se remontan a la historia del país y reflejan una realidad no muy distante donde realmente se ha tratado a los indígenas de manera absolutamente como ciudadanos de segunda clase. O sea, eso se remonta a siglos incluso. Entonces, libertad de expresión, no. Eso es simplemente darle pase libre al racismo, al clasismo y a las clases que aún mantienen poder hoy en día. Así que no, no es libertad de expresión, no es nada de democracia, no es simplemente mantener la sociedad libre. Es mantener el status quo, eso sí es. El problema también es, creo yo, que, como dijo Ricky, no sabemos quiénes financian totalmente a la posta, pero puede que Lazo no ponga un centavo, pero el problema es por dónde se transmitió ese mensaje y fue por un canal público de la cual el Estado es dueño. Entonces, esto te puede dar una impresión de que, entonces un canal público está diciendo, entonces este va a ser el discurso del Estado acerca de una de las poblaciones ahorita más importantes del país. ¿Es en serio eso lo que están diciendo? Entonces yo creo que eso también es un grave problema, que estuvo muy bien que se disculparan después y que admitieran que es un error, pero también es full grave. Y también es full grave que, por ejemplo, la posta decidiera, según ellos, de acabar el programa porque TC, el canal público en el cual se transmitía este programa, les había dicho que ellos tenían que ajustarse al código deontológico del medio. Y ellos sentían que si ellos se ajustaban a eso, iban a sentir como una camisa de fuerza. Pero lo que primero que aprenden en el periodismo es que existe un código por una razón, por una razón. Y también acerca de lo primero que dijo Enrique es que una de las primeras cosas que nos dicen en periodismo es que muchos dicen que el periodista tiene que ser objetivo, pero la objetividad ahora en nuestro día ya no existe, porque siempre va a haber que tú eres hincha de la liga y quieres que la liga gane y que este jugador vaya a la selección, o si tú te consideras más de derecha que izquierda, vas a escoger este pedazo de información para hacer. Incluso cuando tú sientas que hacen un artículo de investigación, el enfoque que estás escogiendo para hablar ya es parte de un texto de selección. Entonces la objetividad no existe. Pueden existir periodistas un poco imparciales, con la información bien presentada, pero siempre va a haber un texto, porque así somos los seres humanos. No podemos pretender que los periodistas sean robots, pero sí tenemos que hacer que rindan cuentas cuando se equivocan y cuando la cagan. No podemos decir que esto es libertad de expresión, porque aparte, en Estados Unidos, donde se dice que supuestamente a la prensa más libre, incluso los de CNN o todos esos que muchas veces dicen que son los medios más imparciales y democráticos de Estados Unidos, incluso de ellos se ponían a atacar a Trump porque ellos también tenían una agenda de la que Trump no formaba parte. Y puedes decir que eso ellos solo querían defender la democracia de Estados Unidos, y no es del todo cierto. O sea, tenían una agenda también, como lo tiene también Fox News, que es a favor de Trump y de todos los republicanos que atacan a los demócratas. Ellos también tenían una agenda. Lamentablemente el periodismo funciona así, porque lamentablemente el periodismo necesita dinero para sobrevivir. Y eso tampoco creo yo justifica, por ejemplo, los clickbait del comercio o el universo que dicen, las vacunas no son, perdón, los muertos de la variante Delta fueron por las vacunas y no presentas toda la información, alarmas a la gente y ya no se quieren vacunar. Entonces, hay muchos problemas en el periodismo actual que espero que la escuela de periodismo esté un poco mostrando a los estudiantes, pero también tiene mucha culpa el sistema en el que vivimos,
que el periodismo realmente no le queda de otra que hacer este tipo de cosas para sobrevivir, porque el consumidor, como ya hemos visto, quiere todo gratis, no quiere pagar por algo de calidad, bla, 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 o consume contenido basura que está en YouTube, que te dice que las vacunas eh, están hechas de partículas de bebés abortados, o sea, por favor, o sea, en serio, yo creo que las redes sociales, uno de los grandes problemas que nos ha dado es que estamos mucho más desinformados de lo que estábamos hace 10 o 15 años, porque ahora puedes difundir una mentira de una forma tan bien distribuida como lo es Facebook, y eso sí es culpa tuya, Zuckerberg, que te hayas en el Congreso a decir que no fue tu culpa, sí es tu culpa. Pero bueno, esa es mi opinión sobre este tema en particular, de todo lo que dijo Ricky. No sé si Colorado tenga algo que añadir o... Sí, Fox News, CNN y todos los videos antivacunas de YouTube son la prensa libre y la libertad de expresión. Muerte a la libertad de expresión y la prensa libre, por favor. Cacho, Joder, cacho, qué broma, grandes, broma, pero fuertes declaraciones. qué fuertes declaraciones y qué hermosos discursos. Hasta me sacaron una lágrima, la verdad. Eh, Más de una persona te va a querer funar por el último comentario, Richie, pero bueno. No sé, mi opinión de Parodia, esto es que parodia. Esto es prensa libre. esto es prensa libre y decimos lo que queremos, no mentira. Yo creo que el gran problema sigue estando en cómo concebimos la libertad y yo creo que en gran medida esta discusión de qué es la libertad, creo que literalmente la palabra libertad debería ser lo más discutido y como que la primera cosa que todos deberíamos tener como que claro a qué nos referimos con libertad. Y es un término tan amplio, tan difícil y con connotaciones tan complejas que lógicamente va a haber diversidad, pero ¿a qué me refiero? El momento en que cada uno al menos puede expresar qué significa libertad para una persona, para él mismo, va a ser el momento en el cual pueda defender de mejor manera ciertas ideas y no va a caer en sorpresas. No sé, para mí tipos como Vivanco, Boscan no tienen claro qué es la libertad para ellos, sinceramente. Sí, porque por un lado dicen que debe existir una libertad de decir cualquier tontera y que ellos son ponqueros, rayos. Realmente lo siento por mis amigos ponqueros, créanme, no son como Boscan, como Vivanco. Eh, pero sí, cachan, caemos en ese círculo de, bueno, ¿y qué es la libertad? Libertad es ser un ponquero que ve insultando a cada persona porque es parte de un poder, entre comillas, fáctico, por así decirlo, o realmente estamos buscando esclarecer lo que es la libertad. Si es que me preguntan, por ejemplo, a mí, ¿qué sería la libertad? Para mí la libertad es la capacidad y la posibilidad de hacer algo. Y si me preguntan, ¿existe libertad? Me invento, o sea, sin entrar en una propaganda capitalista ni comunista, ¿existe libertad en el capitalismo o en el comunismo? No sé, diría que no, en ambos casos no he visto que brinda las suficientes herramientas para decir voy a poder hacer algo. Y quédense con esto que es un tema muy, muy complicado en algún punto, creo que tal vez hablemos de libertad, libertad de expresión, pero la libertad que ustedes piden o que la mayoría de personas cree que es la libertad de no restricciones. El hecho de que no existan restricciones nos va a permitir ser libres y por ende podemos hacer lo que nos dé la gana cuando no haya restricciones y el mundo va a ser mejor. Pero hay una diferencia entre no tener restricciones y tener la capacidad de hacer algo. Y ahí yo creo que el gran dilema de la libertad y por qué se vuelve tan difícil discutir a veces entre libertarios, socialistas, comunistas, capitalistas, anarquistas, porque creo que ni siquiera todavía tienen tan clara cuál es la libertad que ellos buscan. Y dicho esto, creo que es hora de hablar de las protestas. ¿Es hora? Sí, ya. Solo una cosa, Sí, y es es hora. que una cosa es que tampoco hemos hablado de que muchos de los reclamos es que los medios van a ser capaces de autorregularse, y yo digo es en serio. ¿Han visto cómo otros mercados usan la autorregulación y les va tan mal? ¿En serio creen que a los medios de comunicación les va a ir bien con la autorregulación?
dejen de romperme los huevos, ¿es en serio? Y sí, pero antes de hablar de las protestas de Cuba, quería hablar rápidamente de que la variante Delta avanza por el mundo, pues eso ha hecho que los planes de vacunación se aceleren y esta vez creo que estamos al filo del abismo. Veamos cómo va desarrollándose la próxima semana. Pero por ejemplo en los Juegos Olímpicos ya se ha detectado un positivo, así que F por Tokio no puede tener más mala suerte y va a salir un video pronto acerca de los Juegos Olímpicos. Eh, pero aquí rápidamente, en el podcast rápidamente quiero solo comentar que sí saben que en las vilas olímpicas son muy conocidas por todas las energías de sexo que hay ahí entre los atletas y bla, bla, bla. Entonces la organización de Tokio ha decidido armar camas de cartón para que se derrumban con el peso de una sola persona para evitar que los atletas tengan sexo. O sea, sí van a repartir condones y todo eso, pero es como que una medida anti-COVID. Y y yo rápidamente te quería decir que parece que los japoneses nunca han oído del duro contra el suelo. Así que, por favor, pónganse serios. Creo que tampoco han visto sus animes, la verdad. Sí, que creo que esto solo es un desafío para los atletas, a que se pongan creativos, weón, en vez de usar las camas de cartón, a ver dónde más pueden encontrar así un espacio. Y créeme que lo van a encontrar. El baño es uno de ellos, así que el baño está como este meme el de Monster Inc. Que queda como así. Y ¿Cuál, es, ve? ¿Qué meme de el, Monsters Inc? no me acuerdo el nombre del verde redondo que queda, como que le deforman la cara para que te quede viendo como, ajá, algo así. El del el face swap de Mike Wazowski con Sully. Ajá, sí, sí, exacto. Ese Bueno, mismo. bueno. Ajá. Bueno, ahora Mike sí, Wazowski. para cerrar un poco este podcast, las protestas de Cuba. Y puede que algún rato podamos hablar de que si el modelo cubano comunista es un fracaso, podemos hablarlo en otro episodio porque es un tema súper complejo. Acá vamos a, creo que yo, tomar, no vamos a entrar tanto en eso porque no creo que tiene tanto que ver con el tema. Un poco sí, un poco no, pero hay unos matices que sí hay que tomar en cuenta. Y es que, pero bueno, como dije al principio de este episodio, es un poco ese doble discurso, esa doble hipocresía de ambos lados, ¿no? No digo solo de los de derecha ni solo de la izquierda, sino de ambos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos en la izquierda también tomar ejemplos como los de Pepe Mujica, que no va a dejar de defender el modelo de Castro y el modelo comunista de Cuba, así le digan que todos se mueren del hambre, que es así, o sea, no podemos negar que la realidad de Cuba es, es bastante fuerte. O sea, hay gente que se muere del hambre, que vive como un poco, que realmente tiene problemas, ¿no? Em, entonces, no es solo de la derecha, para mí ese doble discurso, esa doble hipocresía, el double thinking, que le diría más o menos de la obra de George Orwell de 1984, que se ve mucho en esto, ¿no? Que por un lado, por la derecha, es que ahora Cuba sí lucha por sus derechos humanos y por su libertad de expresión y por liberarse de una dictadura, pero cuando pasaba en Chile era la izquierda latinoamericana intentando acabar con el modelo exitoso de Chile, o en Colombia igual, o en Ecuador igual, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que hablar un poco también de que poner un poco así rápidamente el escenario hipotético de cómo sería Cuba sin el embargo, porque muchos, muchos creen que una de las grandes razones por las que Cuba es un modelo fallido del comunismo es porque Estados Unidos le impuso un embargo que dura casi el mismo tiempo lo que duraba la dictadura y que no ha hecho que Cuba pueda tener de por sí un modelo que se parezca. Yo creo que, como dijo Richie cuando hablábamos de esto al principio, que si es que Cuba no tuviera embargo, probablemente sería como cualquier otra región latinoamericana del Caribe del mundo, llena de corrupción, con presidentes eternos, que vive con una élite, una burguesía y con la clase media y la pobreza, ¿no? Y ahora
Pero, ¿cómo le ven ustedes? Primero con el discurso que se ha manejado estos días, y si es que el embargo es razón suficiente para decir que Cuba, o sea, no es solo porque los Castros han manejado mal la economía. Entonces, denle, adelante. Antes de que vaya el Ricky, solo quiero decir que es verdad, este tema del doble discurso es denso. eh, y es increíblemente el mismo discurso. Cuando había las protestas en Ecuador, Colombia, en Chile, decían, es que son los, como tú dices, son los chavistas que quieren desestabilizar la democracia. Y ahora que hay protestas en Cuba, dicen, son los gringos queriendo desestabilizar la democracia. Antes de entrar en el tema de si el embargo afecta o cómo afectó el embargo, eh, no sé, manejar ese doble discurso es full absurdo. Yo creo sinceramente que la mayoría, o bueno, todas las protestas de alguna manera son legítimas y el derecho a protestar está dado. No podemos ponernos a favor o en contra de una protesta u otra en el sentido de que, está bien o está mal que salgan a protestar. Lo que podemos quejarnos tal vez sea la razón, pero aquí viene el otro problema. Tanto Chile como Colombia como Cuba salían siempre los eruditos a decir no, es que de otros países a decir no, es que, eh, no sé, el modelo chileno es un éxito. Era Pedro sentado en el sanitario escribiendo en Facebook desde Ecuador. Entonces, el man no sabe lo que ha sido todo el proceso de Chile realmente. Solo la mayoría de veces solo un chileno conoce en carne propia lo que ha sido ese proceso. Y en el caso de Cuba yo creo que es lo mismo. Hay gente que dice, no, es que están bien con el gobierno de Castro, pero yo he hablado con cubanos y me han dicho que realmente existe una represión. El hecho de que no puedas usar el Internet en teoría libremente ya es una manera de restringir eh, tu libertad de opinión. Yo creo que esto por ese lado es verdad. Y así muchas cosas. Existe realmente una centralización del poder muy fuerte por parte de los gobiernos. Yo no cacho cómo alguien puede decir que, o sea, puede defender eso y por el otro lado decir que no sé, que lo mismo que están haciendo en Colombia con un gobierno que pone en riesgo a toda Latinoamérica está mal. Entonces es como que este doble discurso. Yo creo que hay dos niveles. Está bien opinar, definitivamente. O sea, de hecho, ahorita seguramente vamos a decir si está bien o está mal, o nos parece que está bien que protesten o mal. Pero yo creo que tratar de imponer una idea de lo que creemos que puede ser mejor para las personas que viven en el país es muy, no sé, muy tiránico, muy absurdo. Como que yo creo que lo mejor para los cubanos es que siga Castro. Es como que no tengo la suficiente, o sea, no tengo, por más que lea, por más que estudie el contexto en el cual se dio la Revolución Cubana, probablemente llegue a la conclusión de que no conozco lo suficiente los procesos internos, no conozco las dinámicas del país en sí. Tal vez viviendo ahí 1, 2, 3, 4 años, llegue más o menos a entender cuál es la dinámica. Pero Rápidamente incluso así es decir, difícil. rápidamente decir incluso que no entiende ni siquiera los modelos políticos, porque el socialismo del siglo XXI no se parece en nada al modelo comunista de Cuba, son dos cosas totalmente diferentes. Después dicen que los que salen a defender a Castro son los vagos del socialismo, ya me estás diciendo que no entiendes del contexto de Cuba, no entiendes todo Y lo que hay detrás. de hecho, y esto no sé si nos puede confirmar Ricky, el proceso electoral de Cuba tiene bastantes paralelismos con el modelo de Estados Unidos, que eliges un representante de un determinado lugar, de un determinado barrio o comunidad, y posteriormente él es el que va y elige al mandatario, más o menos como los colegios electorales en Estados Unidos. Esto no estoy muy seguro, no he estudiado lo suficientes del modelo de elecciones de Cuba, pero leí un post que decía eso. Como digo, o sea, en este caso no lo asevero porque ni idea. No sé si Ricky conoce más y ahora sí que hable Richie Morales. Creo que, o sea, es una forma de compararle. Eso, de lo que yo entiendo es un poco más directa.
obviamente porque Cuba, siendo mucho más pequeño, sería prácticamente más comparable a, yo que sé, algún estado específico de Estados Unidos. Pero obviamente, si es que le tomas a esa escala, el gobierno en Cuba es una democracia mucho más directa o participativa incluso en varias formas que la democracia acá en Estados Unidos, incluso al nivel estatal, pero eso varía de estado a estado. Eh, sí, o sea, podríamos estudiar más específicamente con que el modelo en sí, pero hasta donde yo entiendo lo que tú dijiste, sí tiene como que es parte al menos de cómo funcionan las elecciones en Cuba. Sí existe un poco de esta delegación de las decisiones políticas a un nivel más alto, pero a través de representantes elegidos a diferentes niveles locales, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, el tema del embargo obviamente es súper importante en relación a todo esto de las protestas. El tema de COVID es súper importante también en relación a las protestas. Empezando con lo del embargo, el meme que nos mandaste esta semana, Emilio, de se quejan del embargo, pero de ahí también tienen que escoger entre el embargo o decir que el libre mercado es bueno, ¿no? Y es de ese man sudando así, tratando de decidir los dos botones. Qué chistoso porque eh, es como que la encapsulación de las ideas prácticamente de derecha en el sentido de que la idea de que sin el embargo existiría libre mercado es la única alternativa, ¿no? O sea, o tienes el libre mercado o tienes regulaciones que destruyen la economía. Pero en realidad, desde el principio, en esencia, lo que Cuba está intentando hacer era regular su economía de acuerdo a normas totalmente diferentes, ¿no? A lo que sería el libre mercado. O sea, si es que vas las escrituras del Che, eh, las ideas iniciales que él estuvo no sé cuál era el título exactamente, pero prácticamente, digamos, ministro de Economía, así entre comillas, ¿no? Él estuvo un tiempo en ese periodo. Las ideas que ellos tenían para su economía eran radicalmente diferentes. O sea, era esta idea de yo estoy seguro que el Che ni siquiera quería tener precios, o sea, él quería deshacerse en sí del mercado completamente. Y había críticas a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética había mantenido un sistema de precios después de que ellos tuvieron muchos problemas tratando de alejarse lo más posible de eso. Pero el punto es que la idea de que es una dicotomía entre embargo, regulación, entre comillas, o libre mercado es absurdo, porque realmente qué sería lo que en especial hubiera pasado hace años, porque como dijimos, este embargo, ¿cuánto ha durado? ¿Ustedes saben exactamente? Yo sé que es más de 40 años, o sea, es realmente un periodo bastante extenso, pero eh, no nos deja en absoluto y es algo innegable, ¿no? Decir, sabemos que sin el embargo, yo que sé, Cuba sería un paraíso o Cuba sería simplemente otro país de la región, normal, capitalismo, pero bastante, eh, bastante Desigual. corrupto. O sea, sí, pero más como que la típica corrupción que se ve en Latinoamérica, por así decir. Ah, Eh, no sabemos, o sea, no se sabe qué hubiera pasado. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que hoy en día, o sea, hoy por hoy, por ejemplo, quitarle el embargo a Cuba sí sería una ayuda para todas las personas que están ahí. O sea, es innegable decir, bueno, si es que la gente está protestando, si es que en realidad estás tratando de apoyar al pueblo cubano, como decía Biden, por ejemplo, o sea, ¿cómo vas a mantener un embargo entonces? Y más que nada en un periodo durante una crisis como la que hemos atravesado hace ya más de un año, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto, que es el COVID. COVID que si bien Cuba tiene un sistema médico que se aplaude internacionalmente, no es que no tenga problemas, obviamente, hay quejas aquí y allá, o sea, se puede tratar eso también, pero en general, digamos que es un sistema médico no es que es deplorable ni nada, sino es un sistema médico funcional, existe, tiene sus malas cosas, buenas cosas, pero bueno. Eh, COVID
poniendo presión en eso y no teniendo acceso a ciertas de las, digamos, ayudas internacionales que otros países pueden acceder, sin tener las opciones de tratar esta crisis con una economía, digamos, bajo completa determinación del gobierno y el pueblo cubano. Obviamente eso también es complicado, es súper, súper difícil. Entonces esos dos aspectos son básicos para entender también las protestas. Y eso no significa que no haya también el aspecto político, ¿no? Que es en lo que se ha enfocado la gran mayoría de críticas, digamos, no necesariamente solo de derecha, pero es lo que más se enfoca en los medios, por así decirlo. Es el discurso más grande que existe, que es esto de Cuba libre, de la gente de Cuba está finalmente tratando de deshacerse de la dictadura, de quieren democracia, etcétera, etcétera. Son todas críticas desde la perspectiva, digamos, política, ¿no? Y ese aspecto existe, o sea, es algo real, ¿no? Y podríamos tratar de entender incluso más a fondo los detalles políticos, pero como dijeron ustedes, es difícil saber como alguien que no está en el país, ¿no? O sea, no se puede negar que hay voces que están diciendo queremos cambiar esto, ¿no? Y probablemente por justa razón, o sea, tantos países hoy en día tienen quejas muy similares. O sea, en Estados Unidos hubo el asalto a la rama legislativa el año pasado, ¿no? Que literalmente entraron al Capitolio de Estados Unidos. Eso fue este año, Richie. Fue este año, Ricky, fue en enero. Ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, para mí toda la pandemia ha sido un solo, como que un año, así. Desde casi el final del 2019 hasta ahora sigo en el mismo año, pero bueno. Eh, Ha sido un gran evento. Ustedes Dilo, entienden la di que idea, lo ¿no? La idea de Una que sola tantos, temporada. exacto, en esta temporada, es mejor hablar de temporadas, pero esta temporada hemos visto tantos países donde esta queja política existe y hasta cierto punto tiene algunas cosas legítimas, pero también existen otras cosas que son payasadas, ¿no? O sea, en esto de Estados Unidos había mucho que era literalmente otro meme, era un meme desenvolviéndose en tiempo real, así, y a gran escala. Y lo mismo podemos decir de varios otros eventos como estos. O sea, había ciertas cosas de las protestas en Ecuador en octubre que sí, si bien eran legítimas y todo, también hubieron memes ahí adentro. O sea, memes de un lado, de otro, y eso significa que no es que sea totalmente blanco y negro. Y yo creo que es lo mismo con esto de Cuba. O sea, sí, las protestas políticas obviamente tienen algo legítimo. Nadie va a estar 100% feliz con su gobierno, eso es claro prácticamente en todo el mundo, pero significa que, claro, esto es por el comunismo, la dictadura, ya, libérense, bla, bla, bla. No, o sea, yo estoy seguro de que hay ahí también un cierto aspecto que es como que si es que vemos más allá de lo que está pasando inmediatamente, en tanto en el pasado y lo que sea que vaya a pasar en el futuro, probablemente va a haber ciertas cosas que sean medio absurdas, ¿no? De todo esto, del discurso incluso de Cuba Libre, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso está por verse y se le requiere más tiempo para tratar. Lo que sí se puede decir es que claramente Cuba está atravesando tiempos bastante difíciles, tanto por la crisis del COVID como por las limitaciones que le pone el embargo y eso se está reflejando en protestas políticas. Y no sé, o sea, obviamente eso tiene algo de legitimidad, pero también mucho cinicismo, en especial por parte de Estados Unidos, que bajo la crisis dice que apoya al pueblo cubano, pero sigue manteniendo la atadura económica sobre el país que no va a ayudar en absoluto. Para reafirmar algunos de los datos que dijo Richie, el embargo empezó en 1960, o sea que tiene 71 años, más o menos el embargo, que han sido varios embargos, y que en 2019 el gobierno de Donald Trump puso más medidas restrictivas y políticas de sanciones. Entonces, es eso, ¿no? Y también hay algo muy importante que iba a decir, que Cuba como tal, no sé, o sea, la Unión Soviética
se acabó hace 20 años, perdón, 30 años, 30 años, y 30 años, ¿no? Sí, ya 30 más o menos. Ajá, entonces no entiendo por qué mantener un F embargo por la cuando URSS. tu F. aliado más importante de Cuba está terminado, cuando los Castro ya no existen, son solo unos fantasmas, porque Fidel Castro ya murió y Raúl Castro ya no es técnicamente parte del gobierno, está otra persona que sigue el modelo castrista, pero no está allí, ¿no? Eh, y también un poco cómo afecta un montón el discurso que maneja la población cubana desde Miami, que es muy de derecha por todo lo que ha vivido y que es básicamente en Latinoamérica nuestra influencia más directa, porque son ellos los que manejan el discurso que no nos refleja a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en CNN, cuando vas a entrevistan a un cubano que vive en Miami, que por lo general no es de primera generación cuando empezaron a ir hasta Estados Unidos, y es una versión de los hechos bastante parcial, bastante un poco distorsionada, alcanzaría a decir yo, que estoy seguro que cambiaría mucho de la versión que pudiera tener un cubano que ha vivido en Cuba estos 70 años, ¿no? Es también algo que tomar en cuenta y tomar en cuenta que, como ya hemos dicho muchas veces en este podcast, que a veces hay que tomar mucho en cuenta el contexto de una situación, no solo lo que dicen redes o lo que dice tu burbuja, ¿no? Y también, em, em, no sé, o sea, no sé qué tan cerca está Cuba de romper con la dictadura. Yo no lo veo muy factible todavía porque, como ya dijimos, hay un gran clima de represión, de restricción a las libertades, porque como dijo José, esta semana se ha limitado el acceso a Internet para que los cubanos puedan informar. Por ejemplo, la libertad de los periodistas siempre ha estado limitada desde los inicios del gobierno cubano. Entonces, como dijo Ricky, no todo puede ser blanco y negro, hay que ver los grises en cada situación. Y a veces eso es lo más complicado, ¿no? Porque es muy fácil irse al radicalismo, ¿no? Al decir, esto es comunismo y debe acabarse. Porque también hay que ver cómo, o sea, digamos que Estados Unidos le quita el embargo a Cuba y hay que ver en qué contexto se va a mover Cuba, en cómo va su economía, porque puede resurgir rápidamente o seguir hundiéndose. O sea, no es tan simple como quitar el embargo y ya todo vuelve a fluir. No es tan fácil como mucha gente quiere plantear. Y estoy seguro que José, que sabe mucho más de economía que yo, puede, estoy de acuerdo. Y bueno, no sé, también cambiar el modelo de gobierno, incluso después de medio siglo teniendo el mismo modelo, también puede ser abrupto el cambio. Y bueno, hay un montón de factores que supongo que en las próximas semanas tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. Y no sé si que tenemos algún otro tema, pero creo que ya hemos cubierto los temas principales de esta semana. Y estén pendientes de ese video de Tokio que va para hablar de los Juegos Olímpicos, si es que no se cancelan, porque uno nunca sabe. Y nada. Sí. Streamen por favor el nuevo single de Grace, la prometida de Ricky, se llama Distance en cualquier de tus plataformas musicales, ya sea Apple o Apple Music, Spotify, o creo que esas son las más grandes, pero no estoy seguro si es que está en alguna otra más. Hay el YouTube, el video, pero. videoclip. Ajá, Ajá. salió video oficial, primer video. Así que vayan a verlo, denle un like, compartan, por favor. Está súper bueno, así que si no les gusta, supongo no compartan, pero yo creo que a la mayoría les va a gustar. Sí, ajá, y ayudan a que esa boda en octubre salga perfecta. Así que, como ya saben, denle like y escúchenlo. Y nada, la próxima semana no sé qué tema viene. Supongo que Bitcoin, no sé. La próxima semana, análisis de Puede Neon ser Genesis Cuba o Evangelion. Bitcoin. O Neo Genesis Evangelion. Dejen, si quieren que hablemos de Bitcoin, Cuba o Evangelion. Las tres opciones son muy buenas.
O libertad de expresión, bueno. También otra buena. De hecho, Y ahí sí, están los temas del próximo mes, ya acabamos de spoilearles. Acabamos de planear los temas. así es. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos veremos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. No peleen en redes sociales. Y si que van a pelear en redes sociales, acuérdense, no dicen ni muy blanco ni muy negro. Vean toda la imagen. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Grande Richard Carapaz.